más corto, entonces ánimo, ya casi terminamos. Vamos a comenzar orando otra vez. Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, porque como cantamos, tú eres santo, 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 Señor. Y como pecadores como nosotros nos sabremos de acercar al Dios Santo con nuestra propia justicia, nuestra propia rectitud moral, con nuestra religiosidad, con nuestras apariencias de piedad, Señor. Nada es suficiente para acercarnos a ti que eres 3 veces santo, Señor. Por eso, en oración y en todo momento, Señor, necesitamos la cruz. Porque nos acercamos a ti a través de tu Hijo Jesús, Señor. Nuestra fe está puesta en Él, Señor, porque queremos que su justicia sea nuestra justicia, Señor. Y que el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados, que Él los haya recibido en esa cruz de Calvario, Señor. Por eso nuestra fe es en Él, porque solamente en Él podemos ser justificados. Y es gracias a eso que podemos estar hablando de ti en un lugar como este, Señor. Porque si no fuera por Cristo, Señor, tu santidad, Señor, en este momento vendría a consumirnos, Señor. La razón por la cual pecadores se pueden reunir y acercarse a ti y conocerte y ver la gloria de tus atributos, solamente se debe a la obra de Cristo. Así que Jesús, te damos gracias. Gracias por tu obra redentora. Gracias por revelarnos al Padre. Que en este tiempo nos muestres más gloria de ti, oh Dios Trino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En esta sesión, obviamente, al ser 3 sesiones, no podemos abarcar todos los atributos de Dios. ¿Cómo abarcar en 3 sesiones, en 2 días, aquel que es infinito y aquel que es eterno? Incluso la frustración de hacer una serie de clases de los atributos de Dios es que siempre nos vamos a quedar cortos. Porque no importa cuánto exploremos un atributo, Dios es infinito en cada uno de sus atributos. Siempre va a haber algo más que conocer. Pero en esta sesión vamos a hablar de 3 más de sus atributos, que es su omnisciencia, su sabiduría y su omnipresencia. Y permítanme iniciar con una ilustración. En la ciudad de Nueva York está lleno de edificios, lleno de rascacielos. Y uno de los rascacielos más importantes y famosos se llama el Citigroup Center. El diseñador, el arquitecto, se llamaba Hugh Stebbins. Hizo que este rascacielos se destacara de todos los otros edificios de Nueva York, porque si ven este edificio en la cima, tiene una inclinación de 45 grados, algo que hace llamar la atención. Y si uno ve las bases o el cimiento de este edificio, no es como todos los demás edificios, sino que su base son como 4 zancos. Entonces tú puedes pasar por debajo de este edificio. Entonces, la obra de ingeniería detrás de este rascacielos tiene una historia muy interesante, porque aparentemente demostraba firmeza, estabilidad, pero en sus cálculos era sumamente frágil. Había una estudiante de la Universidad de Princeton llamada Diane. Estaba en su último semestre de universidad y contactó al ingeniero estructural de este rascacielos llamado William Lemessurier. Este es el ingeniero estructural más importante de nuestro siglo y del siglo pasado también. Y le habló al ingeniero para presentarle una serie de cálculos que probaban que su rascacielos estaba mal construido. Tan solo imagínense eso. Uno de los ingenieros más importantes del mundo le habla a una estudiante de 8º semestre para decir que se equivocó en sus cálculos. Pero este ingeniero humilde recibe la llamada, la escucha, y el ingeniero empieza a revisar sus cálculos, empieza a revisar lo que esta mujer estudiante le había comentado. Y después de hacer un largo estudio, se dio cuenta de que el estudiante estaba en lo cierto. Así que este ingeniero estaba delante de una decisión muy importante: reconocer su error o no hacer nada al respecto.
El día de hoy podemos ver este rascacielos de pie gracias a que William enfrentó su error e hizo las correcciones necesarias. La historia de William nos enseña lo que es tener una ética profesional de alto calibre. Nos enseña que los errores no son estorbos para el éxito, pero sobre todo nos enseña que incluso los hombres más inteligentes fallan en sus cálculos. ¿Te imaginas que Dios fuera un ingeniero cósmico que tuviera la posibilidad de equivocarse en sus cálculos? Si Dios tuviera un conocimiento limitado, tan solo el proyecto de crear el universo hubiera sido una obra destinada al fracaso. O el plan de crear una criatura a su imagen y semejanza hubiera sido otra obra destinada al fracaso. Sería terriblemente preocupante saber que estamos en manos de un Dios que tiene un conocimiento limitado. Sería preocupante saber que aquel que sostiene la creación, sostiene el mundo, es alguien que no lo conoce todo. Pero Dios no es como el ingeniero William y Él no es como ninguno de los que estamos aquí, sino que Él es el arquitecto e ingeniero omnisciente. Así que vamos a comenzar hablando de este atributo que es su omnisciencia. Y el primer punto le titulamos ¿qué tanto conoces, Dios? Como si nos acercáramos y le preguntáramos, Dios, ¿qué tanto conoces tú? ¿Qué significa la omnisciencia? La omnisciencia significa que Dios lo conoce absolutamente todo. Nosotros los que estamos aquí vamos creciendo en conocimiento porque vamos añadiendo nueva información a nuestras vidas mientras vamos aprendiendo. Pero Dios no es omnisciente porque pasó una eternidad aprendiendo en alguna especie de universidad celestial. O porque pasó siglos y siglos estudiándose a sí mismo para ver de qué cosas era capaz. O Él no ha pasado miles y miles de años descifrando problemas matemáticos y científicos. Dios nunca tuvo la necesidad de aprender. Jamás ha invertido una milésima de segundo para razonar en una pregunta. Nunca tuvo que meditar al estilo de los monjes para descubrir la respuesta a una incógnita. Dios siempre lo ha sabido todo por la eternidad y conoce todo por sí mismo sin la necesidad de algo externo. Por eso el profeta Isaías preguntó, ¿quién le enseñó al Espíritu de Dios? ¿O quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Dios no necesitó de nada externo para conocerlo todo. Así como vimos en la sección pasada, Él no depende de algo externo para existir. Yo, por lo contrario, siempre tuve dificultades con matemáticas. Me fue terrible en la primaria, secundaria, preparatoria y universidad. También me llevó, aunque estudié historia, tenía que llevar clases de cálculo, ¿no? Pero mi problema con las matemáticas no era con el álgebra o el cálculo. Era con las matemáticas básicas de suma y resta. Yo hasta el día de hoy, cuando voy con la cajera del Oxxo, yo tengo que contar con mis dedos cuánto me debe de cambio. Y oro que no me diga, dame uno de 20 para regresarte uno de 50, te doy 50 centavos y luego te regreso 5, porque ahí ya no sé contar. Yo simplemente le digo, este es mi cambio. Entonces, ella tal vez me robó, pero para no verme como tonto digo, tiene toda la razón, esto es, ¿no? A Dios la palabra le dice que Él es el anciano de días. Así le llama la Escritura, el anciano de días. Pero no le llama el anciano de días como si Dios sufriera de Alzheimer o porque necesita Él algunos segundos para usar sus dedos para dar una respuesta correcta. Dios eternamente ha sido omnisciente y eso le permite conocer a Dios todo de manera inmediata. Él no, cuando le preguntamos algo, Él no dice, espérame tantito, esta es la respuesta. Él lo conoce todo de manera inmediata. Él no necesita apartar un tiempo para razonar. Dios conoce todo lo que ha existido, existe y existirá.
Su conocimiento es absoluto del pasado, del presente y del futuro. Por eso Dios puede afirmar lo siguiente de sí mismo. Isaías capítulo 46, verso 9 al 10. Este es Dios hablando, que dice: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro, solamente existe un Dios. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Por eso Dios no está ansioso como nosotros. Por eso Dios no sufre de ansiedad. Dios no está preocupado por las cosas que van a suceder. Él no siente incertidumbre. Él no siente confusión porque no hay nada oculto delante de Él, porque Él lo conoce todo. Ahora, la omnisciencia de Dios no está limitada a conocer el pasado, el presente y el futuro. Dios también conoce todo lo que pudo haber sido, todo lo que pudo haber existido. Como les comentaba, estudié la carrera de historia y una de las materias se llamaba historia contrafactual. Lo que hace la historia contrafactual es estudiar los posibles acontecimientos que pudieron haber ocurrido si el escenario hubiera sido distinto. La historia contrafactual quiere responder a la pregunta: ¿qué habría pasado si? ¿Qué habría pasado si Hitler no hubiera ido a Rusia? ¿Qué hubiera pasado si Napoleón tampoco hubiera ido a Rusia? Tal vez la historia hubiera sido totalmente diferente. Y es divertido estudiar los posibles acontecimientos que pudieron haber ocurrido en nuestra historia, pero al final terminábamos diciéndole al maestro: nada de lo que estamos haciendo aquí es conocimiento sólido, son meras conjeturas. Pero si alguien hubiera podido escribir un libro de historia contrafactual con conocimiento justificado, ese sería Jesús. Hay una parte en los evangelios donde Jesús condenó la incredulidad de las regiones de Corazín y Betsaida y les dijo: si los milagros que hice aquí se hubieran hecho en el tiempo de las ciudades de Tirón y Sidón, ellos se habrían arrepentido. La omnisciencia de Jesús no estaba limitada al pasado, al presente o al futuro, sino todo lo que pudo haber ocurrido. Toda la infinidad de opciones que pudieron haber ocurrido en la historia de la humanidad. ¿Qué habría pasado si hoy en la mañana no hubiera tomado el camión? Si me hubiera ido en carro. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido 10 minutos antes? Tal vez la historia sería totalmente otra. Ahora, aquí vamos a hacer un gran paréntesis. Hay autores como MacArthur, y de los cuales yo estoy en esa posición. Ellos dicen: Dios no tiene necesidad de conocer todo lo que pudo haber existido, todo lo que pudo haber sido, todas las posibilidades. Eso es erróneo. ¿Por qué? Porque para Dios no existen posibilidades. Lo único que existe es la voluntad decretada de Dios. Si tú estudias su atributo de su soberanía, vas a llegar a ese atributo de su voluntad decretada. Dios determinó todo lo que habría de ocurrir en la historia de la humanidad. Así que nunca existió la posibilidad de que si yo hubiera hecho esto, tal vez no hubiera ocurrido esto. Y tal vez muchos de ustedes sienten carga en sus corazones. Si yo no hubiera tomado esta decisión, nada de esto hubiera sucedido. Si tiene que ver tal vez con tu pecado, hay algo que se conoce como la voluntad revelada de Dios. Dios reveló su voluntad y no es de: yo hice este pecado y tuve estas consecuencias, pero no me preocupo porque fue la voluntad decretada de Dios. Él es soberano, yo no soy culpable de mi pecado. No, la voluntad decretada de Dios es algo oculto a los ojos humanos. Como vimos el día de ayer, este pasaje del Antiguo Testamento que dice: lo oculto le pertenece al Señor, mas lo revelado nos pertenece a nosotros. La voluntad decretada de Dios es algo oculto a nosotros. Es algo que solamente le pertenece a Dios. Tú nunca debes estar buscando: ¿y cuál es la voluntad decretada de Dios? Tú lo que debes de buscar es su voluntad revelada. Y esa es la Escritura. Y en su Escritura la voluntad de Dios es muy clara. Él dice:
no peques en esto. Así que si tú tomaste una decisión que fuiste en contra de la voluntad revelada de Dios, tú no debes decir, bueno, fue lo que Dios quiso. No, tú fuiste en contra de la voluntad de Dios. Pero hay cosas que se escapan de nuestras manos, que no tienen nada que ver tal vez con nuestro pecado. Cosas que ocurrieron, cosas en las cuales no tuvimos control. Es en esos momentos que, aunque no entendemos la voluntad decretada de Dios, lo único que nos queda es confiar en su soberanía. Tú eres soberano, Dios. Tú tienes un plan. Entonces, no existen posibilidades. Lo único que existe es la voluntad decretada de Dios. Como seres finitos, es imposible, como les dije al inicio, conocer todo lo que Dios conoce. Si queremos tener una clase acerca del alcance de la omnisciencia de Dios, sería un intento inútil porque ni siquiera conocemos todo lo que Él conoce. Porque si lo conociéramos, nosotros también seríamos omniscientes. Pero no, somos criaturas, somos finitos, somos limitados. Así que una manera de poder entender el alcance de la omnisciencia de Dios es viendo que Dios se conoce plenamente a sí mismo. Dos de los atributos de Dios que me hacen estremecer es su aceidad, su autoexistencia, como vimos. Pero el otro es de que Dios se conoce plenamente a sí mismo. Y veamos por qué. Al ver la escritura, el Salmo 147:4 dice que Dios conoce todas las estrellas por nombre. Tan solo salgan un día por la noche, alcen sus ojos y vean las estrellas. ¿Acaso no es asombroso saber que Dios puede conocer cada una de ellas? Bueno, eso se queda corto comparado a ver que Dios se conoce plenamente a sí mismo. Nada de lo que existe es infinito. Todo es temporal, todo tiene un límite. Imagínense que Dios fuera nuestro maestro de universidad y que Dios nos va a dar clases de cada cosa que existe en el mundo. Nos va a dar clases de biología, clases de física, etc. Si Dios nos diera la clase, llegaría a un punto donde Dios mismo diría, la clase ha llegado a su fin. No hay nada más que conocer acerca de esta cosa. Pero por el otro lado, ¿qué si la clase se tratara de teología? Que la clase se tratara acerca de Él. La clase sería infinita. Nunca terminaría. Ahora pónganse a pensar. Dios no se puede conocer de manera completa y exhaustiva. Como vimos, Él es incomprensible. Lo podemos conocer y entender, pero no podemos conocer todo de Él de manera completa y exhaustiva. Por eso Dios nos ha salvado para la eternidad. La vida eterna no tendría sentido si Dios no fuera eterno. La vida eterna tiene sentido porque esta se trata de conocer a un Dios que es eterno. Siempre va a haber algo que conocer, algo que asombrarse. Un líder de jóvenes decía que va a llegar miles de años y vamos a estar ahí en la eternidad. Creo que ya conocimos a Dios. Y luego va a voltear un poco su rostro y todos, ¡wow! Van a pasar miles y miles de años y creo que ya conocemos a Dios. Va a voltear ahora un poco su rostro. ¡Wow! Siempre va a haber algo de qué asombrarnos, algo de qué maravillarnos. Yo cuando pensaba en el cielo, como a veces lo platicaban, yo no quería salvarme. Yo pensaba que el cielo iba a ser un culto eterno de alabanza. Y de esas alabanzas, no como las de aquí que son, está buena, tocan bien. Sino de esas alabanzas de esos coritos que esos hermanos de, no tenemos cantantes, ¿quién se apunta para el coro? Entonces dije, Dios, no me salves. Si la eternidad es eso, cantarte por la eternidad es lo que se me viene a la mente. Pero no, el cielo no es eso. Gracias a Dios. El cielo no se trata de eso. El cielo no se trata de estar parado con las manos arriba todo el tiempo. O como decía el pastor Hellman en Misión de Gracia, no vamos a ser angelitos pequeños con pañales, esos como los dibujan. Se va a tratar de conocerlo a Él. Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Esta tierra, este mundo, Dios la va a regenerar. La va a hacer como en el principio. No vamos a ser espíritus ahí extraños. Yo decía, vamos a ser como Gasparín. Eso no suena atractivo. No, la Escritura dice que nos va a resucitar y nos va a dar un cuerpo glorificado. Vamos a estar viviendo en esta tierra, pero sin pecado, sin dolor. Posiblemente vamos a estar trabajando y en nuestros trabajos vamos a ver en todo la gloria de Dios. Va a ser algo asombroso.
Entonces, el hecho de pensar que a lo que a nosotros nos va a costar toda la eternidad, sin fin, Dios dice, bueno, eso yo ya lo conozco. Aquel que es infinito y no lo podemos conocer, Dios dice, bueno, yo sí me conozco de manera plena. Cuando yo veo eso, me estremece. Ese es el alcance de la omnisciencia de Dios. Dios conoce aquello que jamás se puede terminar de conocer, que es Él mismo. Por eso Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 2, verso 10 al 11. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el alcance de su omnisciencia? Bueno, Dios se conoce plenamente a sí mismo. Y si Él conoce a aquel que es infinito, ¿cómo no habrá de conocernos a nosotros? ¿Cómo no habrá de conocer nuestro levantar, nuestro acostar? ¿Cómo no ha de conocer nuestras aflicciones, nuestros problemas? Si conoce el número de estrellas que hay en los cielos, ¿cómo no habrá de conocer los números de lágrimas que hemos derramado ante las pruebas, ante el dolor, ante las dificultades? Por eso esto nos lleva al siguiente punto, que es cómo el Dios omnisciente se relaciona con su pueblo. Esta es la sección número 2. En todos mis años de escuela, yo fui muy mal estudiante. Y dentro de los malos estudiantes habíamos varios, ¿no? Entonces, entre todos los burros siempre nos poníamos de acuerdo para apuntar a un personaje que siempre hay en todos los salones de clases. Este personaje al que le apodamos el sabelotodo, ¿no? El sabelotodo es este personaje que a todos nos cae mal, nos cae gordo. Siempre en tiempo de examen llega, se te acerca y te dice, ¿cuánto sacaste? Te caen mal, pero hay todo tipo de sabelotodos. Hay los humildes, hay los tímidos, pero hay uno que se destaca, que nos cae mal a todos, y es que es este sabelotodo que presume de manera arrogante su inteligencia y que la mayoría de las veces presume de una inteligencia de la cual ni siquiera tiene. Ese es el peor de todos. Pero ¿sabes cuál es la mala noticia? Que todos los que estamos aquí, fuera de ese salón de clases, también somos ese sabelotodo. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a Él como si fuéramos más inteligentes que Él. Nos acercamos a Él tal vez presumiendo nuestro título universitario y lo vemos a Él como si apenas estuviera cursando el preescolar. Y muchos años atrás hubo un hombre que quería ser más inteligente de lo que en realidad era y llegó a ser tanta su arrogancia que creyó ser más inteligente que Dios. Y este hombre se llamaba Job. Cuando yo estaba en la escuela nunca me enfrenté a los sabelotodo. ¿Por qué? Porque yo suponía que solamente alguien más inteligente que ellos los podía enfrentar. Alguien burro como yo, aunque podía tener la razón, me iba a hacer quedar mal. Parece ser que lo mismo ocurrió con Job. Solamente alguien más inteligente que él podía hacerle ver su ignorancia y su arrogancia. Y a Job se le ocurrió comportarse como un sabelotodo delante de aquel que realmente sí lo sabe todo. Y hay un diálogo en el libro de Job, después de que Job está atravesando varias dificultades que posiblemente ninguno de los que estamos aquí hemos experimentado y vayamos a experimentar. Perdió a su mujer, a sus hijos, perdió su trabajo, le dio una enfermedad terrible que no podía levantarse de su cama. Él era un hombre que comienza el libro de Job diciendo que he aquí un hombre justo. Job quería ser un hombre justo y ahora le ocurren todas estas cosas. Como si el día de hoy dijéramos, Dios, te he seguido desde mi infancia, obedezco tus mandamientos, sirvo en la iglesia, soy fiel, oro, te amo, te busco, mi gozo está en ti. Y de repente llega un problema que hace que estés delante de Dios, te comportas como más inteligente que Él y le dices, qué injusto es esto.
¿por qué permites esto? Lo mismo ocurrió con Job. Se comenzó a comportar de esa manera y Dios le responde de esta manera. Dios acerca a Job y le dice, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Le dice, prepárate, muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Yo habría dicho ahí muere. No, estoy mal. Pero le dice, Job, ¿te crees tan hombrecito? ¿Crees que sabes más que yo? Estás haciendo tú las preguntas y quieres que yo responda. Ahora vamos a cambiar los papeles. Ahora tú te vas a callar y yo voy a hacer las preguntas. Y comienza Job capítulo 38, verso 4 en adelante. Y esto nos lo dice a todos nosotros. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dime, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? Verso 12. Me salto hasta ahí. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? Me salto hasta el verso 17. Es un diálogo que dura más de 3 capítulos. Verso 17 dice, ¿sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo si es que lo sabes. ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar a cada una a su hogar? ¿Sabes cómo llegar allí? Pero claro que ya conoces todo esto, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. Y me salto hasta el verso 33. ¿Conoces las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? ¿Puedes gritar a las nubes y hacer que llueva? ¿Todavía quieres discutir con el Todopoderoso, tú que criticas a Dios, pero tienes las respuestas? Job creía saber muchas cosas. Y dentro de las cosas que él creía saber, es que la situación que él estaba viviendo era terriblemente injusta. Job, al ver su experiencia, comenzó a sospechar de que Dios no era tan sabio como él decía serlo. Que Dios no era tan omnisciente como él afirmaba serlo. Porque si Dios realmente fuera sabio, si Él realmente fuera omnisciente, Él no estaría atravesando las agobiantes tragedias que le estaban ocurriendo. Porque si Dios lo sabe todo, ¿por qué permite que pasen cosas tan desagradables? Pero por medio de preguntas, a lo largo de 3, 4 capítulos, Dios le revela su ignorancia y su arrogancia a Job. Hasta que llegó el momento donde Job no pudo soportar la vergüenza. Dios no era el sabelotodo que quiso burlarse de Job delante del salón de clases, porque reprobó su examen y quiso humillarlo delante de todos. Dios amaba lo suficiente a Job como para permitirle vivir en su ignorancia, en su propia prudencia y en su inteligencia. Dios quería hacerle ver a Job quién era él en realidad. No únicamente para humillarlo y dejarlo ahí tirado, sino para humillarlo y luego levantarlo. Job reconoció que él no lo sabía todo y que el único omnisciente era el Señor. Por eso ahora Job se acerca al Señor y le dice en Job capítulo 42, verso 2 al 6. Esta es la confesión de Job después de que Dios lo confronta. Sé que todo lo puedes y que nadie te puede detener. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Aquel que creía saberlo todo, ahora reconoce, Señor, no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti,
pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¿Se dan cuenta cómo el propósito de Dios no era humillarlo y dejarlo tirado? El propósito de Dios era humillarlo para que viera su propia condición. Pero el propósito principal era que al hacer eso, Job pudiera decir, yo realmente no te conocía. Había oído de ti. Había oído sermones y predicaciones y clases de ti, pero ahora mis ojos te ven. Cuando pases esos momentos de sufrimiento, de dificultad, esos momentos donde parece que Dios no sabe lo que está haciendo, recuerda esta historia de Job. Al igual que Job, humíllate y reconoce, tú eres sabio, tú eres omnisciente, tú lo conoces todo. ¿Y sabes qué es lo más asombroso de la historia de Job? Que Job nunca recibió una respuesta de por qué le ocurrió lo que le estaba pasando. Nosotros, en este lado de la historia, sabemos lo que ocurrió, tenemos la revelación, pero Job nunca supo lo que le sucedió. Llegó un punto donde Job ya no quería saber por qué hiciste lo que hiciste, Dios. La respuesta de Job fue, sé quién eres tú y eso es suficiente. El saber que tú eres soberano es suficiente para mí y soportar lo que estoy viviendo. El saber que tú eres omnisciente es suficiente para mí y soportar lo que me está sucediendo. El saber que tú eres sabio es suficiente para mí para soportar los dolores que me están ocurriendo. La respuesta, muchos de nosotros esperamos respuestas de parte de Dios, cuando la respuesta únicamente es saber quién es Él. Por eso es tan importante saber quién es nuestro Dios. Él nunca falla en los cálculos como el ingeniero William LeMessurier que vimos al inicio. Su omnisciencia no le permite cometer errores, ni siquiera errores diminutos. Si el Dios sin fin se conoce plenamente a sí mismo, ¿acaso no te conocerá a ti lo suficiente? Y si en algún momento has batallado en creer que Dios te conoce lo suficiente, ve lo que Él dice en su palabra. Primera de Crónicas 28:9. Él escudriña todos los corazones. Él entiende todo intento de los pensamientos. Juan capítulo 2, verso 24 al 25 dice que Él conoce todas las motivaciones de nuestro corazón. Mateo 10:30 dice que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. El rey David entendió que ningún detalle de su vida había pasado desapercibido a los ojos de Dios. Por eso escribió en el Salmo 139, verso 1 al 6. Y ahí sí me pueden acompañar. Salmo capítulo 139, verso 1 al 6. Dice, oh Jehová, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú me conoces, Señor. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El rey David comenzó a adorar a Dios por el atributo de su omnisciencia. El rey David pasó por diversas atrocidades, adversidades, problemas. Y su confianza estaba en, tú eres omnisciente. Tú lo conoces todo. Es más, ni nosotros nos conocemos plenamente a nosotros mismos. Nunca les ha pasado eso de, ni yo me entiendo. Pero a Dios no le ocurre eso. Dios se conoce plenamente a sí mismo. Y no es una mala noticia que tú no te entiendas a ti mismo. ¿Por qué? Porque Dios sí te entiende. Dios sí te conoce. Esos momentos donde no sabes ni siquiera cómo orar, qué decirle, que quieres expresarle a Dios cómo te sientes y no sabes cómo describir tus sensaciones, lo único que te queda decir es, mas tú eres omnisciente, Señor. No conozco los pecados ocultos de mi corazón, Señor. Quiero arrepentirme de todo, pero hay cosas que me son ocultas. Mas tú escudriñame, oh Dios. Muéstrame en mí si hay camino de perversidad, tú que eres omnisciente. Pero el rey David no solamente adoró en este salmo a Dios por su omnisciencia, sino por otro de sus atributos, que es su
omnipresencia. Y eso nos lleva a la tercera sección de la clase, que la titulamos En busca del escondite perfecto. Y continuamos ahí en el Salmo 139. La primera mitad lo adora por su omnisciencia, la segunda mitad lo adora por su omnipresencia. Y a partir del verso 7, David continúa adorando a Dios diciendo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es un salmo hermoso, que parece contradictorio, ¿no? A eso le llaman un oxímoron, ¿no? La noche brilla. ¿Cómo la noche va a brillar? Es noche, ¿no? Pero lo que está haciendo el rey David es decir, para ti Dios, las tinieblas y la luz te son lo mismo porque eres omnipresente, porque tú estás en todo lugar. No hay cosa que podamos ocultar porque allí tú estás. La omnipresencia de Dios es el atributo que le permite a Dios estar en todo lugar. Por lo tanto, Dios no puede ser como un objeto material que tiene tamaño, que tiene dimensiones. Incluso los mormones enseñan falsamente que Dios tiene un cuerpo físico. ¿Y por qué enseñan que tiene un cuerpo físico? Van a la Biblia y dice, aquí Dios dice, y tu diestra me asirá, ¿no? Tu mano poderosa me guiará, tus ojos rodean la tierra. Dios tiene un cuerpo físico, pero como vimos la clase anterior, ¿a qué se debe eso? Al lenguaje que utiliza la Biblia. No para hacer una descripción literal de quién es Él, sino para que nosotros podamos comprender aquel que es infinito. La Escritura dice que Dios es espíritu. Y ese es otro atributo de Dios. Dios es un ser espiritual. ¿Qué significa eso? Dios no puede ser limitado por el tiempo, por el espacio. Por eso Dios puede estar presente en todo lugar, incluso aquí. Pero es importante entender de qué manera está presente en cada lugar. No sé si alguna vez han jugado el juego de Twister. Es un tablero que tiene varios círculos de colores y que tiene como un cartoncito con una aguja que tú le tienes que girar y la aguja puede caer en un círculo de diferentes colores, azul, amarillo, rojo, y luego alguien dice, mano derecha en círculo rojo, y ahí está uno en el tablero. Y luego dan otra vez, pie izquierdo en círculo azul, y uno termina todo chueco. Bueno, a veces pensamos así de la omnipresencia de Dios. Pensamos que su mano está de este lado, su pie está de este lado, su misericordia está en esta ciudad, pero su juicio está en esa otra ciudad, ¿no? Su amor está en aquel lugar, pero su sabiduría está en este otro lugar. Como si Dios estuviera compuesto de partes, como si Dios se pudiera dividir, pero no. Dios está presente en todo lugar, en la totalidad de su ser. Él es plenamente amor, Él es plenamente justicia, y ese es otro atributo de Dios, la unidad o la indivisibilidad de Dios. Dios no puede ser dividido. A veces pensamos que Dios, bueno, aquí tiene amor, aquí tiene justicia, aquí tiene gracia, aquí tiene misericordia, pero no. ¿Qué dice la palabra? Dios es amor. Es decir, todo el ser de Dios es amor. Dios es luz. Todo el ser de Dios es luz. Así que Dios, cuando piensen en sus atributos, no es que tiene como 40% amor y 60% ira. No, Él es plenamente amor, plenamente justicia, plenamente sabiduría, plenamente ira, plenamente misericordia, plenamente omnisciencia, etcétera, etcétera. La omnipresencia de Dios hace que Él pueda ser al mismo tiempo trascendente como inmanente. Estos son otros dos de sus atributos. La trascendencia de Dios significa que Él está más allá del tiempo y del espacio. Y eso es lógico,
porque Dios creó el tiempo y el espacio. Hay religiones falsas como los panteístas que dicen todo es Dios. Tú eres Dios, esa silla es Dios, todo es Dios. La mayoría de las religiones hinduistas, etc. Pero eso es ilógico. Si el mundo fue creado, entonces eso no puede ser Dios, porque se deriva de Dios. Cuando la Escritura dice que Dios es inmanente, cuando Dios está en la creación, obra de manera personal en nuestras vidas. Por eso oramos, porque creemos que Dios nos oye, porque creemos que Dios está presente. No es de que Dios tiene un buen oído porque está lejos y escucha. Es que Dios es omnipresente, está en todo lugar, de manera plena. Pero cuando dice que Él es inmanente, no significa que todo es Dios. Significa que Dios puede actuar dentro de su creación. El Génesis comienza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Este texto dice que el tiempo, el espacio y la materia vinieron a existir de manera simultánea. Y eso es algo asombroso, porque en la ciencia dicen que esto tuvo que venir a existir de manera simultánea en la creación, porque si creas, por ejemplo, el espacio, creas la materia, pero no el espacio, ¿dónde pones la materia? Si se creó la materia y el espacio y no el tiempo, bueno, ¿cuándo se creó? Lógicamente, estos tuvieron que existir de manera simultánea. Y asombrosamente el Génesis comienza así. En el principio, el tiempo, Dios creó los cielos, el espacio y la tierra, la materia. Entonces, nuestro mundo no es Dios. El mundo no es una extensión de Dios, como enseñan muchas religiones hinduistas. Su creación es algo totalmente diferente a Dios. Mas, sin embargo, Dios es inmanente. Dios puede obrar en su creación. Dios puede estar presente en su mundo. Y esto es un consuelo para nosotros. Porque hay religiosos que les llaman los deístas. Los deístas decían, Dios existe, pero Dios fue como un relojero. Creó el mundo, le dio cuerda para que funcionara por sí solo y se fue a otro lado, lo abandonó. Pero al ver que Dios es inmanente y trascendente, significa que Dios creó el mundo y Dios se sigue relacionando con su creación. Eso es un consuelo para nosotros. No dejó el mundo funcionando por sí solo, sino que Él es soberano, que Él lo gobierna, Él lo sustenta. Eso significa que no estamos abandonados. Y el apóstol Pablo, cuando estaba predicando el evangelio en Atenas, en Hechos 17, él dijo lo siguiente, verso 26 al 28. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitara sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Y presten atención a esa parte, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esto es de consuelo para los que no conocen a Dios. Pablo le está predicando a un grupo de gentiles que no conocen a Dios. Y Pablo le está diciendo, ustedes pueden buscar a Dios, ¿saben por qué? Porque Él no está lejos de ustedes, porque Él es omnipresente. Esto es un gran consuelo, puedes clamar a Él y Él te va a oír. Pero ahora, el hecho de que Dios sea omnipresente y esté presente en todo lugar, no significa que Dios esté presente de manera relacional con todos los seres humanos. Tú que no conoces a Cristo, tú que no lo sigues, tú que no has creído y no te has arrepentido, dices, es que siento a Dios lejos. Bueno, Dios sí está lejos de ti, aunque Él sea omnipresente. Él está lejos de ti de manera relacional. Por eso Proverbios 15:29 dice, el Señor está lejos de los impíos. Anoten ese versículo, Proverbios 15:29. El Señor está lejos de los impíos, lejos de los pecadores. Pero luego dice, pero Él oye la oración de los justos. Uno dice, bueno, Dios oye a los justos, pero eso no es nada de consuelo porque ¿quién de aquí es justo? ¿Quién de aquí es perfecto? ¿Quién de aquí tiene una vida intachable que pueda decir, como soy justo? Este texto dice que Dios me oye. ¿Cómo va a ser consuelo para los que no conocen a Dios la predicación de Pablo? Me dices que Dios no está lejos de mí,
que lo puedo encontrar, pero luego su palabra dice que Él está lejos del impío y que solamente Él escucha a los justos. ¿Cómo voy a orar y Él me va a escuchar si Él solamente escucha a aquellos que tienen corazón limpio? Es una buena noticia lo que Pablo estaba predicando, porque también Pablo estaba predicando el Evangelio. Es una buena noticia por el Evangelio, porque el Dios que está lejos de los impíos de manera relacional, hace 2000 años se acercó en la persona de Cristo para vivir en lugar de los pecadores, para cumplir la ley de Dios en lugar de ellos, para morir en la cruz y recibir el castigo que ellos merecían por causa de sus pecados. Ahora, por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, podemos ser declarados justos delante de Dios. Podemos ser declarados justos por medio de la fe en Jesús. Dejar tu confianza en ti mismo de que por tus propios méritos te puedes acercar a Él y lo puedes conocer a Él. Es abandonar eso y decir, mi confianza está únicamente en Jesús. Es por su vida. Porque solamente Él cumplió la ley de Dios a la perfección. Y creyendo yo en Él, creo que Él me regala su justicia. Él me regala su perfección moral. Y ahora ya no llego delante de Dios con mis propios méritos. Ahora llego delante de Dios por los méritos de Cristo. Pero sé que Dios es justo y tiene que castigar al pecador. Pero sé que ahora ya no me tiene que castigar a mí porque Jesús tomó mi lugar. La ira que merezco, la justicia que merezco por haber ofendido al Dios que es justo y que es santo, ahora sé que esa justicia cayó sobre su propio Hijo. Ahora el castigo lo recibió Jesús en mi lugar. Y ahora yo por la fe en Él puedo ser declarado justo. Así que este texto que dice, Dios oye las oraciones de los justos, entonces todos aquellos que están escondidos en Cristo son declarados justos delante de Dios. Por eso solamente aquellos que están en Cristo pueden ser oídos por Dios. Por eso la predicación de Pablo aquí es una buena noticia. Él es omnipresente. Pero ahora, ¿qué pecador va a ser una buena noticia para él tener a su juez a un lado? Si tú eres un criminal y estás huyendo de la justicia, para ti no sería una buena noticia. Tu juez es omnipresente y está en todo lugar, te sigue en todo tiempo. Él conoce todos tus pensamientos. ¿Eso es una buena noticia? Claro que no. Es una buena noticia al saber que Cristo nos ha perdonado y nos ha declarado justos delante del Padre. Cuando uno visita un lugar miserable, lleno de pobreza, destruido, tenemos una expresión para eso. Llegamos y decimos, este lugar está abandonado por Dios mismo. Es tan miserable este lugar que incluso Dios no está en este lugar. Pero ahora sabemos que ningún lugar está abandonado por Dios porque Dios es omnipresente. Pero si tú no estás en Cristo, tu corazón sí es ese lugar miserable. Si tú no estás en Cristo, no sea que alguien llegue y diga, este lugar está abandonado por Dios. Por eso el autor de Hebreos dijo, hoy es el día de la salvación. Hoy cree en Cristo. Hoy arrepiéntete. Y ese corazón que había sido abandonado por Dios, debido a la obra redentora de Cristo, puede ser habitado por Dios. Y ese lugar miserable que era tu corazón, ahora se puede convertir en el lugar más glorioso de esta tierra. Yo de pequeño jugaba a las escondidillas y tal, posiblemente todos los que estamos aquí, ¿no? En el tiempo de recreo salíamos a jugar escondidillas. ¿Y qué era la peor noticia que podías escuchar? 1, 2, 3 por ti. Era lo peor que podías escuchar. Y aunque consideramos las escondidillas como un juego de niños, en realidad sigue siendo un juego de adultos. Solamente que le ponemos otro nombre. El juego de las apariencias. Y el peor temor que tenemos nosotros es que llegue alguien y diga 1, 2, 3 por ti. Lo que tú aparentabas demostrar, la piedad que aparentabas demostrar, la religiosidad que aparentabas demostrar, lo bien que aparentabas demostrar, llega alguien y 1, 2, 3 por ti. Eso es falso, eso es mentira. Pero aún así entre nosotros nos ocultamos. Aún entre nosotros nos da temor
seguir la exhortación de la Escritura que dice, lleven las cargas de los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros. El apóstol Santiago escribió en su carta, vengan a los ancianos y confiesen sus pecados y serán sanados. Nosotros decimos, no, yo voy a seguir el juego de las escondidillas. Solamente yo voy a conocer quién realmente soy. Pero no hay lugar para la hipocresía con Dios. No puedes fingir tus deseos y tus pensamientos como lo haces con los demás. No te puedes esconder. La Escritura dice, Dios no puede ser burlado. Te puedes burlar de nosotros. Te puedes burlar de tus líderes, de tus pastores, de tu pareja, de tus hermanos, de tus hijos, pero de Dios no puedes ser burlado. De Él no te puedes burlar porque Él es omnisciente y omnipresente. Dios conoce todos tus pecados, todos tus malos pensamientos que pasan por tu mente, todo lo que haces, todo lo que deseas. Delante de Él no podemos ser como un criminal que trata de convencer a su juez de que Él es inocente. Con Dios no tenemos escapatoria. Cada vez que tratamos de escapar de Dios, Dios dice 1, 2, 3 por ti. Dios está presente con todo su ser en todo lugar, pero querido amigo, por Él vives, por Él te mueves y por Él existes, como dijo Pablo. Y aunque tu vida es sustentada por Dios, te repito, si no estás en Cristo, sigues viviendo alrededor de su omnipresencia, pero es una omnipresencia airada. Es una omnipresencia llena de justicia. Eres un criminal caminando con su juez y esperando su sentencia. Pero si estás en Cristo, tú estás rodeado de su omnipresencia, llena de gracia, llena de verdad, llena de misericordia, llena de perdón. Por eso la Escritura dice, donde el Espíritu de Dios allí está, ahí hay libertad. Y esto nos lleva al último punto, que es el consuelo del creyente. Dios nos ve y Dios nos conoce. Hay cosas en nuestra vida que nadie más conoce, solamente nosotros, ni tu pareja, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu mejor amigo, ni tu mejor amiga. Hay cosas que solamente tú conoces. Y sabemos que si alguien se llegara a entender de esas cosas, huiríamos a otro país. No nos iríamos aquí cerquita, me voy a Torreón. No, ahí van a seguir los chismes. Me voy a ir a Rusia, me voy a ir a una isla, me voy a ir a esconder a una cueva donde nadie me vea. Y tú dices, no, mi vida no es tan mala. Yo no tengo nada que esconder. Imagínense que aquí tenemos estas pantallas y vamos a tener una función de cine. Y la función de cine van a ser tus pensamientos y toda tu vida. Y te vamos a poner aquí, vamos a conectar tu corazón y toda tu vida, todos tus pensamientos, tus secretos más ocultos van a salir en estas pantallas. ¿Acaso tú dirías a tus amigos, vengan, se va a poner muy buena la historia de mi vida, pasen allá, hay palomitas, aguas frescas, siéntense y te vas a poner en primera fila? Todos saldríamos corriendo, nos saldríamos a esconder. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que hay en nuestro interior. Solamente tú sabes tal vez en el adulterio que estás viviendo, en el engaño que estás haciendo a tu esposa. Tal vez tú le dices a tu esposa o a tu esposo, te amo, pero luego con tus ojos codicias a otra mujer o a otro hombre. Tal vez tú dices que eres un hombre íntegro, pero estás robando en tu trabajo. Tú dices, nunca robo dinero, pero tal vez le estás robando tiempo. Cuando estás perdiendo tiempo, no sé, en el celular. Yo en mi trabajo hay uno que va al baño, yo digo, ¿este sufre de gastritis o te está haciendo menso? Tú únicamente sabes lo que estás haciendo, pero Dios no puede ser burlado. Pero la buena noticia es esta. Dios que conoce todo. Dios sí se quedó al ver la función de tu vida. Mientras todos huyeron al ver la perversidad, al ver tal vez el asco de todo lo que pasa por tu mente, solamente un asiento se quedó ocupado y ese fue Dios. Dios, aún conociendo tus pensamientos, tu corazón, tus errores, tus fracasos, aún a Él, así Él se quedó y dijo, aún así te amo, aún así te quiero para mí, aún así envía a Jesús para morir por ti. Por eso en Romanos 5:8 dice, Él demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún Dios siendo omnisciente y omnipresente,
Dios nos hace dejar a un lado nuestras falsas apariencias, nuestra hipocresía. Dios llega y dice, conmigo no tienes que hacer lo que haces con los demás. Para mí no hay máscaras. Para mí es lo mismo la luz que las tinieblas. Para presentarnos delante de Él no tenemos que ser como sepulcros emblanquecidos. Los fariseos llegaban con su religiosidad y Jesús les decía, eres como un sepulcro, eres como un ataúd pintado de blanco. Por fuera aparentas vida, aparentas hermosura, aparentas belleza, pero dentro de ti solamente hay muerte. Aún a pesar de eso, Dios es rico en misericordia. Efesios 2, 4, 5 dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Tu vida no ha pasado desapercibida. Todas tus lágrimas han sido contadas. Todos tus momentos de soledad, desgracia, tristeza, depresión, abandono han sido contemplados por el Dios que está en todo lugar. La omnisciencia y omnipresencia de Dios debe darte esperanza y consuelo, aunque también estoy consciente que puede llevarte al enojo. Porque si Él lo conoce todo y está en todo lugar, nos preguntamos, si tú ya sabías esto, ¿por qué permitiste que ocurriera esto en mi vida? Pero al igual que Job, no necesitamos una respuesta. Solamente necesitamos saber quién es Él. Y en esos momentos recuerda Isaías 55:9 que dice, porque los cielos, así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Salmo 103:14, Él conoce nuestra condición, Él se acuerda de que somos polvo. Eso llena de consuelo. El Dios asombroso que lo sabe todo, nos llega en su grandeza y nos hace ver pequeños. Él llega y dice, yo sé lo que eres, yo sé que eres polvo. Y aún en nuestras fallas y pecados, y termino con esta historia, la omnisciencia y omnipresencia de Dios es un consuelo para los creyentes. Hay una historia del apóstol Pedro. El apóstol Pedro le juró fidelidad a Cristo. Literal le juró fidelidad. Jesús, yo no te voy a negar. Y Jesús le dijo, me vas a negar. Y Pedro le dijo, yo no te voy a negar. Yo no voy a ser como estos que tal vez sí te pueden abandonar. Yo te voy a seguir hasta la muerte. Y Jesús, que es Dios hecho hombre, le dijo, Pedro, soy Dios, soy omnisciente. Yo sé que me vas a negar. Sé que me vas a negar antes de que cante el gallo. No una, no dos, sino 3 veces. No solamente me vas a negar blasfemando mi nombre. Y Pedro, en lugar de confiar en la omnisciencia de Jesús, en lugar de decir, tú eres omnisciente y lo que dices es verdad, ¿qué puedo hacer para evitar esto? Confió en su propia sabiduría. Negó su omnisciencia y confió en su propia inteligencia y dijo, no, eso no me va a ocurrir a mí. Así como cuando la Escritura te da advertencias y tú dices, no, eso no me va a pasar a mí. Es lo mismo que Pedro, no, tú no eres tan omnisciente, yo sé lo que voy a hacer. Y Pedro prefirió confiar en Él. Y todos conocemos la historia. Pedro negó al Señor y lo negó blasfemando su santo nombre. Después de que el Señor resucitó, el Señor fue a buscar a Pedro. Y esto puede parecer una búsqueda atemorizante, como cuando alguien te queda mal y lo vas a buscar, o cuando tú le quedaste mal a alguien y esa persona está viniendo y tú dices, no te alegras de, amigo, tú sabes que le fallaste, tú sabes que le quedaste mal, te preocupa, te haces que la Virgen te habla, ¿verdad? Aunque la Virgen, ya tú sabes, ¿no? Y a pesar de que llega Pedro a buscar al cobarde y mentiroso Pedro, que debió haberlo juzgado, la Escritura dice lo siguiente, en Juan capítulo 21, verso 15 al 19. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, todavía Jesús dijo, échate tus frijolitos con huevo y luego hablamos, ¿no? Después de que acaban de desayunar, Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Refiriéndose a los otros discípulos. Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan,
¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Hay versiones que dicen que Pedro respondió, sí, Jesús, te amo. Pero el texto original, la palabra original no es te amo, es te quiero. Rebaja el estándar. Y Jesús aún así le dijo, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Las primeras dos veces dices, ¿me amas? Pero la tercera cambia la palabra y dice, ¿me quieres? Esas son las palabras en el idioma original. Y dice que Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? En lugar de amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás la mano y otro te va a vestir y te va a llevar a donde no quieres. Esto dijo Jesús, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto le dijo, sígueme. Esta es una historia asombrosa porque nuestra vida cristiana está llena de momentos de flaquezas. Y le decimos al Señor, te amo, le cantamos, eres lo mejor para mí, eres incomparable, te amo sobre todo. Pero cuando pecamos, ¿cómo te acercas al Señor? ¿Le dices lo mismo, te amo? Posiblemente te quedas callado en la alabanza, posiblemente te quedas serio durante una semana, como en señal de penitencia. Esperas hacer buenas obras para volverle a decir al Señor, te amo. ¿Qué pasaría en esos momentos de pecado? Que llegara Jesús y te pregunta, ¿me amas? ¿Qué le responderías? Creo que todos conocemos el sabor amargo de esa experiencia. No nos atreveríamos a decirle que le amamos. Más bien mantendríamos nuestras manos caídas y le diríamos, no te amo, te quiero. Bajaríamos el estándar. Piensen en Pedro. ¿Cómo Pedro se iba a atrever a decirle a Jesús, te amo, si lo acababa de negar? Si había blasfemado su nombre. ¿Con qué cara le iba a decir, te amo? Tal vez él en su interior quería decir, te amo. Eres lo mejor que tengo, eres mi pasión. Daría realmente mi vida por ti. Lo dije en serio, te negué, pero realmente yo moriría por ti, te amo. Pero ¿con qué cara le iba a decir eso si lo había negado y había blasfemado? Entonces lo mejor es decir, te quiero. Jesús le vuelve a preguntar, no, Pedro, ¿me amas? No, Señor, te quiero. Por eso la tercera vez Jesús baja el estándar y le dice, está bien, ¿me quieres? Y dice que Pedro se entristeció porque le preguntó eso. ¿Por qué se entristeció? Porque Pedro no solamente quería al Señor, Pedro realmente amaba a Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Pedro le dice a Jesús, yo sé que mis actos externos no demostraron que te amo. Sé que al haberte negado, al haber blasfemado tu nombre, no demuestro que te amo. Pero tú lo sabes todo. Tú eres omnisciente y tú conoces mi corazón. Y tú sabes que en mi corazón te amo. Y tú sabes en mi corazón que realmente daría mi vida por ti. ¿Y qué dijo Jesús? Sí lo sé, Pedro. Por eso apacienta mis ovejas. Y por eso dice, y así vas a morir, Pedro. Jesús, ahora, ya confías en mi omnisciencia, ahora te voy a decir cómo has de morir. Tú que me negaste. Ahora te digo que cuando seas viejo, no vas a ir a donde tú quieras, sino que te van a llevar a donde tú no quieras. Y dice que esto lo decía para dar a entender la clase de muerte que iba a sufrir Pedro, con la que iba a glorificar a Dios. Pedro murió como mártir. A Pedro lo crucificaron boca abajo, porque en ese momento Pedro no lo negó, sino que afirmó su fe y le dijo, yo voy a morir por él. El Dios que en su omnisciencia primero le dijo, me vas a negar, ahora en su omnisciencia le dice, vas a dar tu vida por mí. Aquel que no se atrevía a decir cuánto amaba a su Señor, porque él sabía cómo había pecado. Ahora Pedro confía en su omnisciencia y tú le dices, tú lo sabes todo. Y esto es un consuelo para nosotros, hermanos. Porque en esos momentos donde pecas contra el Señor, esos momentos donde fallas, esos momentos donde tú dices, ¿con qué cara me puedo acercar a Él y decirle te amo? Lo único que tenemos que hacer como Pedro es, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que pequé contra ti, sabes que te fallé,
pero tú por tu omnisciencia sabes que te amo. Y con esto terminemos orando. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos revela quién tú eres, Señor. Te adoramos por tu autoexistencia, Señor. Tú que existes por ti mismo, Señor. Tú que eres independiente y no dependes de nada externo para existir, ni para tu voluntad, ni para llevar a cabo tus planes, tus propósitos y tus promesas, Señor. Nosotros reconocemos que somos tu creación, de que dependemos de ti en todo. Dependemos de ti para existir y respirar. Dependemos de ti para nuestra salud. Dependemos de ti para que nuestros trabajos nos vayan bien, Señor. Dependemos de ti en nuestras familias, Señor. Dependemos de ti para nuestros matrimonios, Señor. Señor, reconocemos que delante de ti no hay nada que podamos ocultar, Señor. Delante de ti nos quitamos las máscaras. Delante de ti quitamos toda apariencia, Señor, porque tú lo ves todo y lo conoces todo, Señor. Haznos humildes, Señor, para que entre hermanos podamos llevar las cargas de los unos y de los otros. Podamos exhortarnos los unos a los otros. Podamos confesar nuestras fallas los unos a los otros, porque no hay nada oculto delante de ti, Señor. Y si no hay nada que podamos ocultar delante de ti, ¿por qué ocultarlo delante de los demás, Señor? Humíllanos como a Job. Humíllanos como Job para reconocer lo que somos, porque en esa humillación encontraremos nuestra gloria. En esa humillación, al reconocer quiénes somos, Señor, es donde tú nos levantarás y donde podremos decir: de oídas te conocía, Señor, pero ahora nuestros ojos te ven. Te damos gracias, Señor, y yo te pido por esta iglesia, que aquellos que no te conocen, Señor, a través de estas clases, Señor, tú obres en sus corazones, se arrepientan de sus pecados, Señor, y crean en tu Hijo Jesús, Señor. Y aquellos que ya te conocen, encuentren su consuelo, Señor, en ti, en quien tú eres, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.